Son las 8:50 y como habíamos anunciado, recibimos en RPP al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ingeniero Ricardo Márquez, quien desde hace varios meses ha sido una de las voces principales pidiendo consensos y pidiendo que focalicemos nuestra energía política en la reactivación económica. Señor Márquez, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Bueno, ¿qué le parece lo más importante que debe entrar en el espíritu de los decididores para que no nos equivoquemos de agenda y pensemos en la reactivación de la economía, es decir, en sacar a nuestros compatriotas de la pobreza? Exactamente, Fernando. Y nosotros hablamos para cualquier candidato que sea elegido en los próximos días. Y nosotros queremos decirles que apostamos por la gobernabilidad y no queremos repetir esta debilidad institucional, y lo que no queremos tener es 5 años más de pedidos de vacancias de presidente, o lo que necesitamos es protección contra cualquier pedido de cuestiones de confianza. Y a su vez, ¿no?, le pedimos también que las modificaciones que se tengan que hacer en la Constitución se hagan a través del Congreso vigente después del 28 de julio. Evidentemente, una asamblea constituyente haría perder millones de trabajos en los próximos 5 años, y les voy a explicar por qué. Ustedes han visto que la SUNAT ha publicado que este mes y los próximos meses van a haber récord de recaudación de impuestos, ¿okay? Y eso es una realidad debido a que evidentemente la minería y especialmente el cobre ha subido de $2.50 la onza a $4.50. Se ha duplicado. Se están pagando mucho más impuestos, ¿ok? Pero no es solo eso, también es de que hoy Estados Unidos comienza ya a demandar productos no tradicionales. ¿Por qué? ¿Por qué ha crecido y va a crecer más las fábricas para poder exportar a Estados Unidos? Porque la política del presidente Trump de subirle los aranceles a la China la ha mantenido el presidente Biden, y por tanto las empresas americanas están viniendo a Latinoamérica y al Perú a demandar más productos, de tal manera que los próximos meses van a haber producciones que van al 100%. Pero no solo eso, sino también de que ya el Estado peruano, a través de este gobierno, ha gastado más y ha ejecutado más en lo que es el gasto público y la inversión pública. Y por tanto esos 3 elementos hacen de que la economía comience a funcionar, y que tal vez para fin de año podamos recuperar la cantidad de empleo perdido que hemos tenido en los años de esta pandemia. Sí, señor Márquez, sí, en términos, digamos, para una comprensión mucho más directa de la ciudadanía, estamos en una buena proyección económica, tenemos los indicadores apropiados, pero usted señala que si se plantea y se insiste en una asamblea constituyente, esto evidentemente no prosperaría. Hay quienes dicen, si estamos en un buen momento, podríamos gastar más y finalmente podríamos cambiar el marco que nos ha generado esta polarización, según desde el punto de vista de quienes eventualmente puedan ser gobierno. O sea, ¿cómo se respondería eso al ciudadano, a la ciudadana, respecto a su inmediata economía? Porque es lo que interesa a la gente conocer. ¿Cómo nos afectaría? Mónica, mira, cualquier inversionista, y yo hablo por los inversionistas grandes, medianos y pequeños, cualquier inversionista tiene que tener una proyección, una estabilidad. Y el hecho de querer meter $5,000 millones en una nueva mina acá, no lo van a poder hacer si están con el tema que la Constitución va a ser cambiada totalmente. Nosotros, los empresarios, sabemos que hay errores graves que se tienen que acometer, ¿no?, que se tienen que cambiar. Se pueden hacer a través
de los 25 cambios que ya han habido en nuestra Constitución. Se puede poner a través de este nuevo Congreso los cambios. Y lo que estoy tratando de decir es de que se vienen años que pueden ser muy buenos para nuestro país en empleo. Porque yo les estoy diciendo a ustedes que muchas veces nosotros hemos sido críticos en lo que es la creación de empleo. Y ahora visualizamos algo que lo estamos experimentando y nosotros no lo podemos esconder. Eso va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Entre quien entre, de que tenemos un marco de referencia, economía social de mercado. ¿Qué significa eso? Significa de que tiene que haber también una solidaridad dentro de lo que es la economía, y dentro de lo que es la economía debe de verse lo que no se ha desarrollado. Y lo sabemos, no se ha desarrollado la selva, la sierra, no se ha desarrollado estos sectores, la costa. Tenemos que ver y acometer los problemas que hay en cuanto a que la gente está viviendo sin agua y en condiciones malas. Eso es lo que tenemos que ver. Y hay los dineros que van a venir, y si nosotros comenzamos a aguantar las inversiones, entonces vamos a cometer un grave error desde el punto de vista económico. Y entonces pedimos nosotros a los políticos, a los que se dedican a la política, que vean las realidades del país. Sí, señores, el Perú es rico, es verdad, y estamos precisamente en esa ola en la cual vienen cada 10 años, y entonces la estamos acometiendo mal, si es que comenzamos a seguir discutiendo, como yo escucho todos los días, entre un sector y otro sector. Necesitamos y aspiramos a que se haga un pacto que nosotros en el acuerdo nacional, ¿ok? Sí. Porque ahí en el acuerdo nacional está especialmente la CGTP, Conveagro, los profesionales nacionales del Perú, la iglesia, está todos los comedores populares, está la CGTP, está la Sociedad de Industrias y está Confiep, y hemos llegado después de 8 meses a lo que denominamos un consenso Perú. Y esto de aquí es lo que nosotros queremos decirles, de que podemos trabajar con eso para que, podamos actualizar empleo, porque la palabra aquí es lo que ustedes dicen, empleo, y hay alternativas, porque no solo de minería y de agroindustria el Perú va a crecer en empleo, también tenemos todo lo que es la pesca de consumo humano. Vayan a Paita y vean las fábricas de 2.000, 3.000 trabajadores. Eso lo tenemos que replicar en Lambayeque, en Chicol, en Hilo y en Tacna. Sí. Ingeniero, buen día. Hola, ¿cómo está? Evidentemente, para el desarrollo de estas políticas en el próximo gobierno, lo importante son los nombres, las cabezas que van a ir dirigiendo justamente esta futura política económica. Eso es también lo que los inversionistas extranjeros esperan. Hay un clima de incertidumbre, pero en los últimos días se ha barajado la posibilidad de que Pedro Franque asuma el Ministerio de Economía en un eventual gobierno de Pedro Castillo. Además está de por medio la solicitud que le ha hecho Castillo a Julio Velarde para que se mantenga a la cabeza del Banco Central de Reserva. Franque ha venido con un mensaje quizás mucho más medido y en ese sentido, ¿qué piensa usted sobre esta posibilidad y la figura de que Pedro Franque pueda asumir el próximo Ministerio de Economía dentro de los objetivos y de este pacto que debe establecerse para llevar adelante el nuevo gobierno? Yo creo que tenemos que ir a oír los titulares de la hora. Es una pregunta importante, ingeniero Márquez. Yo le rogaría que nos acompañe durante unos instantes para escuchar titulares de la hora y contesta entonces a esta pregunta que tiene que ver con lo concreto de las gestiones que usted en nombre de ese Consenso Perú ha realizado durante las últimas semanas. Vamos a oír entonces titulares y regresamos con el ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Muy bien, estábamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, don Ricardo Márquez. Había una pregunta que había dejado pendiente nuestro compañero Carlos Villarreal y tiene que ver con los personajes anunciados o en todo caso que vemos diariamente entrar y salir de el búnker del señor Pedro Castillo. Uno de ellos es Pedro Franque y la pregunta tenía que ver, si no me equivoco, Carlos, con... ¿Le daba cierta tranquilidad
al país y a los mercados una presencia como la de Franque. Exactamente. Ingeniero Márquez. Sí, Carlos, sí, Mónica. Nosotros ya hemos conversado con el señor Franque cuando él vino y estuvimos en la sociedad, cuando estaba con la señora Verónica Mendoza, y después también hemos conversado con él ahora último, el departamento técnico, y yo creo que él, al estar liderando esta posible asunción a lo que es Ministerio de Economía y dirigirse al mundo, especialmente a los inversionistas, y él tiene experiencia y creemos que sí, que estaría bien, pero déjame ahora referirme al señor Velarde, presidente del BCR, sí, con el cual estamos totalmente de acuerdo con que se quede en el BCR con un directorio, ¿no? O sea, eso significa que él pueda tener la mayoría, ¿no?, que defienda la autonomía, estabilidad monetaria, la inflación y el tipo de cambio. Y también, por qué no decirlo, ser más activo en la reducción de las tasas de interés. Claro, pero eso implicaría evidentemente que eso sea parte de una condición si eventualmente es proclamado el señor Pedro Castillo por el Jurado Nacional de Elecciones, que parece que va a ser antes del 15 de julio. Entonces, la conversación que se debería dar con el presidente del Banco Central de la Reserva para quedarse es el hecho de tener un directorio en el cual pueda tener mayoría, porque una persona sola no puede hacer absolutamente nada. El tema está en que hay otras voces dentro de la gente que circunda a Pedro Castillo, que dice que las personas no son indispensables, y en este caso, digamos, lo que nos ha traído Julio Velarde y su directorio es una estabilidad hace 30 años, pero ese es un comentario adicional. Pero todavía la situación está movida, porque vienen, o sea, el dólar anda como nervioso, anda como novio en la esquina a ver si puede seguir o no una relación. Yo creo que lo que dices es correcto, Mónica, en cuanto a que en este caso usted puede gustarle o no gustarle todo lo que ha hecho el señor Velarde en los últimos años, ¿ok? Pero hay una realidad que yo le he constatado personalmente, porque hablamos también con los calificadores de grado de inversión de Perú, que eso es, al final de cuentas, lo que los inversionistas ven, y ellos tienen plena confianza en el señor Velarde. O sea, no es solo una personalidad dentro del Perú, sino que a nivel mundial es pues una persona que durante estos años ha probado, y evidentemente el resultado se ve, y por tanto yo creo que en este caso, como le vuelvo a decir, estamos de acuerdo. Y otro tema del dólar es que el problema radica en las idas y venidas, y yo diría creo que exabruptos, porque la verdad es que el partido Perú Libre declare su intención de regular los medios de comunicación a través de una ley. Esto no es correcto y atentaría contra la Constitución política del Perú, ¿no? Uh-huh. El Estado tiene el deber y la responsabilidad de velar por el derecho de todos los peruanos a estar debidamente informados. Por tanto, es alarmante que se promueva una propuesta de esta naturaleza, que vía regulación se censure a la libertad de expresión, y eso nosotros no estamos de acuerdo, y eso, aunque no lo crean, también afecta a la ciudadanía, señores. Pero sí lo creemos tanto que hemos protestado contra eso, no solamente nosotros como Grupo RPP, sino el Consejo de la Prensa Peruana. Si no hay libertad de prensa plena, no se puede tener confianza en lo que está pasando en el país, ni siquiera en los datos económicos. Pero regresando a ese tema, usted nos ha dicho que hay que restablecer credibilidad y dialogar con los actores económicos, pero a la base de una
una agenda. Y usted nos ha hablado de un consenso Perú. Y en ese consenso Perú, ustedes creen que es momento para reactivar un sector industrial que fue muy importante por la generación de empleo en su momento, que es el textil. Y usted nos ha dicho que estamos favorecidos por el conflicto entre Estados Unidos y China, que motivará, según usted, el retorno de inversiones de Estados Unidos al Perú. Díganos qué perspectiva tiene usted, qué es lo que ustedes prevén como el sector de confecciones y el sector textil en el Perú, que, como sabemos, sufrió una gravísima crisis hace unos años. Sí, Fernando. El tema está que hay que saber distinguir entre mercado interno y mercado externo, ¿ok? En el mercado interno hay una realidad, ¿no? Que el 85% de la ropa que camina en el Perú es importada y solo el 15% se fabrica en el Perú. Eso todavía nosotros no lo resolvemos, pero hay una pujante industria textil que yo los quisiera llevar algún día para que vean 3.000 costureras, 4.000 costureras. Encantadísimo de ir a ver, eso es lo que lo deja uno entusiasmado, por favor, cuando usted diga vamos. Y eso ahora me han venido a buscar a mi casa, los dueños que yo los conozco evidentemente, y me han dicho, Ricardo, tenemos que arreglar esto porque me están pidiendo para hacer otra fábrica. ¿Y por qué? Porque es evidente, pues, de que esta discusión entre China y Estados Unidos ya está dando resultados para nosotros, ¿ok? De que nosotros somos los primeros, señores, y yo quisiera que la escuchen bien, exportadores de ropa en todo Sudamérica. Ropa, no es que hacemos maquila, que es diferente, a maquila es ensamblar, no, nosotros desde el algodón, ¿no? Hacemos la ropa. Somos el número 1, le ganamos a Brasil, le ganamos a México, le ganamos a Chile, ¿me entienden? Muy poca gente sabe eso, y es que tenemos una tradición de muchos años, de más de 20 años de exportadores, y eso es ahora un beneficio en cuanto a que se está dando las circunstancias entre Chile y Estados Unidos. Por tanto, eso es lo que nosotros no queremos desaprovechar como país, porque hay industrias que te dan empleo. Yo sé, necesitamos ir a la digitalización y a exportar software, sí, lo estamos proponiendo también, pero lo que nosotros necesitamos es mirar 12 millones de peruanos que no tienen seguro social, que no tienen pensiones. Eso es lo que nosotros necesitamos ver, y para eso necesitamos industrias masivas como son la pesca de consumo humano, las confecciones, la agricultura. Eso es lo que necesitamos ya. No podemos seguir esperando y, miren, pueden discutir políticamente y nosotros entendemos, ¿ok? Y podemos ser de centro izquierdo, de centro derecha, pero ¿saben qué? No podemos dejar de mirar que tenemos la oportunidad y decirle a quien entre a ser presidente de que sí hay salida y sí hay crecimiento y mejora. Muchas gracias por recordarnos eso, que debería ser una evidencia. Sí hay salida, sí hay buena voluntad y si prevalece el amor al país por encima de todo. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Vamos a hacer una pausa y en la lógica del entusiasmo que nos ha transmitido el ingeniero Márquez, conversaremos con un deportista que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio en representación de nuestro país, el señor Sousa Ferreira Berizo.